Abril de 1909. Wilbur Wright se encuentra en Italia, cerca de Roma, haciendo demostraciones de vuelo. El 24 de abril realiza un vuelo especial. Por primera vez, un aeroplano lleva una cámara cinematográfica. Es el nacimiento de la fotografía aérea. El Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsoniano es el más visitado del mundo. Su colección contiene algunas de las naves aéreas y espaciales más importantes de la historia. Naves que fueron diseñadas, construidas y utilizadas por hombres y mujeres que han contribuido a ensanchar las fronteras de la aviación. Este es el avión militar Wright de 1909. Los hermanos Wright diseñaron y construyeron este avión a petición del Cuerpo de Transmisiones del Ejército, que había solicitado una máquina más pesada que el aire. Debía ser capaz de volar a una velocidad no inferior a 65 kilómetros por hora, con una reserva de combustible suficiente para cubrir una distancia de 200 kilómetros. Si la prueba resultaba un éxito, el Cuerpo de Transmisiones lo compraría por $25.000, con una compensación especial por cada velocidad extra. Los Wright ya lo habían intentado con otra nave similar el año anterior, pero se estrelló, causando la muerte del observador del Cuerpo de Transmisiones. Esta es la historia de algunos de los aviones comerciales de los hermanos Wright y de los vuelos que realizaron. También es la historia de los éxitos de algunos individuos que ahora son sus competidores a ambos lados del Atlántico. El verano de 1905, en el río Sena, cerca de París, Gabriel Voisin experimentó con un diseño propio de deslizador remolcado por una lancha. También probó una máquina modificada por el pionero de la aviación francesa, Louis Blériot. Aquellos eran tiempos de gran actividad en el campo de la aviación francesa. Voisin y sus colegas conocían las obras de los hermanos Wright e incorporaron muchas de sus ideas a sus propios diseños. En 1906, Albert Santos Dumont recorrió más de 210 metros a bordo del 14B, un biplano diseñado por él mismo. Sin embargo, ninguna de estas hazañas es comparable con los vuelos realizados por los Wright en 1905, aunque se afirmaba que oficialmente la aviación había nacido en Francia. Destacadas personalidades norteamericanas defendieron a los hermanos Wright, argumentando que algunos aviadores franceses habían robado sus diseños. Ante tal afirmación, Santos Dumont negó vehementemente cualquier conocimiento o confianza en los éxitos de los Wright. En noviembre de 1907, Henri Farman hizo un recorrido de 1.200 metros a bordo de su Voisin Farman, en el que casi logró completar el círculo. En aquellos tiempos, los controladores carecían de sistemas para ladearse y los virajes se realizaban solo con el timón. En aquel momento, los Wright se encontraban en Francia y Orville presenció el vuelo. Ni él ni Wilbur consideraban al Voisin una máquina práctica, pero los Wright nunca habían volado en Francia y los aviadores franceses no creían en sus afirmaciones. De regreso a los Estados Unidos, Wilbur y Orville recibieron una oferta del ejército. Orville permaneció en su país, volando para el ejército, y en la primavera de 1908 Wilbur viajó a Francia, donde debía realizar una serie de vuelos de demostración y cerrar así su contrato de venta de los derechos de fabricación a una compañía francesa. Instaló un hangar en las Unadieu, cerca de Le Mans, pero durante el viaje su avión había sufrido algunas averías y la demostración no se pudo llevar a cabo hasta el mes de agosto. Francia esperaba escéptica la primera demostración pública de las habilidades de los Wright.
En aquella época, los aviones Wright eran lanzados desde un riel, como los usados por Kitty Howe en 1903 en su primer vuelo con motor. Sin embargo, desde 1905 incorporaron una innovación para facilitar el despegue. Se trataba de un sistema de catapulta. Una enorme pesa era subida a una torre, para soltarla, una vez el motor en marcha, jalando al aeroplano sobre el riel a velocidad de despegue. El 8 de agosto, Wilbur realizó su primer vuelo en territorio francés, demostrando que su control del aeroplano era muy superior a lo que los franceses habían imaginado. Muy pronto, Wilbur realizó los primeros vuelos de más de 8 minutos. Crecía el número de sus seguidores y la prensa inglesa y francesa se hacía eco de su entusiasmo. No quedaba ninguna duda, las afirmaciones de los hermanos Wright eran ciertas. Sin embargo, Farman seguía afirmando que las máquinas francesas eran tan buenas como las de los Wright, mientras los hermanos Voisin seguían convencidos de que la aviación había nacido en Francia. En Le Mans, Wilbur empezó a volar a campo abierto y su público creció tan rápidamente que tuvieron que empezar a venderse entradas. Algunos miembros de la compañía para la que volaba Wilbur quisieron que continuara con sus demostraciones con la esperanza de que la publicidad generaría el interés de posibles compradores y tal vez convencería a los gobiernos para que considerasen la adquisición de algunas máquinas. Wilbur escribió a Orville comunicándole que tendría que presentarse solo a las pruebas para el ejército y le aconsejó que actuara con cautela. Todavía no he aprendido a manipular las palancas sin fallos, pero puedo realizar virajes de 100 metros de diámetro. Sé muy cuidadoso al comenzar las prácticas y ve despacio. Estamos en Fort Myer, Virginia del Norte, junto al río Potomac, al otro lado de Washington, D.C. Este es el centro de ceremonias del Ejército de los Estados Unidos, un lugar de larga tradición militar. En agosto de 1908, Orville Wright llegó aquí dispuesto a realizar una serie de pruebas para el ejército. Para juzgarla se constituyó un comité formado por 5 oficiales. El ejército había acordado comprar el avión Wright por $25.000 a condición de que pudiera mantener una velocidad media de 65 kilómetros por hora. Por cada kilómetro hora adicional se estableció una compensación de $2.500 y una penalización similar si el aparato no alcanzaba el objetivo. Primero el avión debía enfrentarse a una prueba de portabilidad. El hangar de globos donde estaba estacionado fue montado sobre una carreta y remolcado hasta el área de exhibición. El avión militar Wright superó la primera prueba sin problemas. Orville ya conocía a 2 de los 5 oficiales que componían el comité de pruebas. El más joven, el teniente Benjamin Foulois, tenía particular interés en la aviación y pronto se hizo buen amigo de Orville. Orville realizó el primer vuelo de la serie el 3 de septiembre. Recorrió un circuito y medio del campo en 1 minuto 11 segundos. Fue una demostración impresionante. Sin embargo, en los primeros momentos no se le concedió demasiada importancia. Pasados algunos días, sus vuelos empezaron a atraer a un público creciente.
El 9 de septiembre estableció 3 récords mundiales. Uno de ellos, un vuelo de permanencia de 57 minutos y 30 segundos. Minutos después de aterrizar, despegó de nuevo y permaneció en el aire durante más de 1 hora. Después de esto, llevó a Frank Lamb en un vuelo de 6 minutos que estableció un nuevo récord de vuelo con pasajeros. Sin embargo, todavía le faltaba superar una última prueba. Debía realizar un vuelo de 16 kilómetros campo a través, partiendo de Fort Myer hasta Alejandría y volver. Su pasajero sería el teniente Thomas Selfridge, miembro del comité de pruebas y miembro de la Asociación de Experimentación Aérea, rival de los Wright. No es de extrañar que Orville estuviera nervioso. Me encantaría quitarme de encima a Selfridge. No confío en él. Siempre trata de que coincidamos en cenas y reuniones para poder atacarme. Sé con certeza que ya ha hablado mal de mí a mis espaldas. A las 5 de la tarde del 17 de septiembre, Orville despegó con Selfridge de pasajero. Acababa de describir 3 circunferencias sobre el área de pruebas cuando oyó un golpe seguido de violentas sacudidas. Una hélice dañada había cortado un cable del timón, lo que precipitó el avión hacia el suelo. Cuando fue rescatado, Orville estaba inconsciente, sangraba y tenía la pierna y varias costillas fracturadas, además de una herida en la espalda. Los médicos dijeron que sobreviviría. El teniente Selfridge no tuvo tanta suerte y sufrió severas fracturas de cráneo. A pesar de la intervención de urgencia realizada en el hospital de Fort Myer, no pudo salvarse. El teniente fue sepultado en el cementerio de Arlington, la primera víctima fatal de un accidente de aviación con motor. El ejército aceptó la explicación de Orville sobre el accidente y no solo no fue penalizado, sino que le ampliaron el contrato otro año para que el verano siguiente los hermanos Wright completaran los vuelos de prueba. Wilbur se enteró del accidente en Francia y se culpó por no haber estado junto a su hermano. El vuelo realizado con la señora Hart Doberg, esposa de un socio, la convirtió en una de las primeras mujeres que viajaban en aeroplano. En enero de 1909, Wilbur realizó demostraciones en Pau, en el sur de Francia, cerca de los Pirineos. El rey de España, Alfonso XIII, uno de los muchos miembros de la realeza europea que pasaba las vacaciones de invierno en Biarritz, demostró gran interés por el aparato. Orville, ya recuperado, y su hermana Catherine se habían reunido con Wilbur. El verano en Francia se llenó de éxitos para Wilbur, y ahora tanto los hermanos Wright como su aeroplano eran objeto de la atenta mirada del público y la prensa. El trío de Dayton era considerado una celebridad, despertando incluso el interés de la realeza y la nobleza europeas. El público francés, fanático de la aviación, no dejaba de hablar de los Wright. A finales de marzo, Wilbur partió para Italia, donde pasó 2 semanas en Centocelle, cerca de Roma, realizando vuelos de exhibición.
El 24 de abril un cámara le acompañó y consiguieron la primera filmación aérea. Además de las demostraciones de vuelo, el contrato italiano de Wilbur incluía el entrenamiento de 2 pilotos. Uno de ellos era el teniente Mario Calderera, quien, por ser un fumador empedernido, no gozaba de las simpatías de ninguno de los 2 hermanos, pero era un buen piloto. Aquel año pasó rápidamente, y los Wright regresaron a los Estados Unidos, donde fueron recibidos como héroes. Durante una temporada cumplieron con sus compromisos sociales, pero una vez terminadas las celebraciones, volvieron a concentrarse en Fort Myer y en el nuevo avión militar. Además de la portabilidad, los 65 kilómetros por hora y la capacidad para 2 ocupantes con un peso combinado de 107 kilos, el avión de 1909 tenía que demostrar que podía permanecer en el aire por lo menos durante 1 hora. Además, debía poder aterrizar sin problemas y volver a despegar inmediatamente para un nuevo vuelo. El aterrizaje debía ser posible sin ningún tipo de instalación especial y debía poder efectuarse sin daño, incluso en el caso de que surgiera algún problema con el motor o las hélices. El nuevo modelo militar era a grandes rasgos muy parecido a los de 1904 y 1905, solo que el motor de 25 caballos era ahora más potente y el piloto se sentaba erguido y no tumbado boca abajo sobre las alas. A finales de junio el avión de 1909 estaba listo para las pruebas. Sin embargo, tras el accidente del año anterior, los Wright se mostraban cautelosos, negándose a probarlo hasta haber comprobado todos sus mecanismos. En 1908, mientras los Wright terminaban los preparativos, el periódico inglés London Daily Mail ofreció un premio de 500 libras al primer aviador que cruzara el Canal de la Mancha. Los Wright habían rechazado el reto, dejando el campo libre a aviadores como el francés Hubert Latam, piloto del monoplano Antoinette. Latam instaló su base en Saint-Gad, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Calais. El 19 de julio, él y su Antoinette iniciaron el vuelo en dirección a Dover, Inglaterra. La aventura había despertado el interés a ambos lados del estrecho, ya que Latam era un popular y pintoresco aviador. Los primeros minutos tras el despegue transcurrieron según lo previsto. Los espectadores siguieron al Antoinette hasta que desapareció de su vista. Pero solo a 9 kilómetros de la salida, el motor se paró y el avión cayó al canal. No hubo gran desilusión en el campamento de Latam. Léon Levavasseur, constructor del Antoinette, comentó que su creación era capaz de correr, volar y nadar, con lo que la aventura se convirtió en un triunfo. En Calais, Latam fue recibido como un héroe. La caída del avión no se consideró un fracaso, ya que de todos modos había abierto un camino para sus rivales. Louis Blériot, quien también había planeado realizar el intento, aceleró la puesta a punto, a pesar de una quemadura en el pie resultado de la explosión del escape de su aeroplano. Económicamente, 1909 había sido un buen año para Blériot. Sus diseños y prototipos habían tenido éxito y había ganado algunos premios. La madrugada del domingo 25 de julio, Blériot despegó. No existe filmación alguna de aquel vuelo, sin embargo hemos intentado reconstruirlo. Como había planeado, consiguió aventajar a Latam, que no había vuelto a intentarlo. Blériot puso rumbo al Canal de la Mancha a una velocidad de 70 kilómetros hora, a 76 metros de altura.
Se dirigía a Dover. Cuando sobrevolaba el mar se dio cuenta de que no sentía ninguna emoción o entusiasmo y que el vaivén de las olas no le resultaba agradable. Aunque más tarde declararía que no le importaba la dirección del avión, en realidad se dirigía hacia la costa, cerca de Dover. Un periodista había seleccionado el prado de North Foreland, cerca del castillo de Dover, como pista de aterrizaje. 36 minutos después del despegue, una vez recorridos los 38 kilómetros entre Calais y Dover, Blériot puso rumbo hacia North Foreland. Pero el fuerte viento le forzó a realizar un aterrizaje de emergencia, en el que su avión resultó seriamente dañado. Uno de los primeros en recibir la noticia fue Latam, quien en aquellos momentos se encontraba en Francia, molesto por su derrota en la travesía del canal. El éxito de Blériot fue desproporcionado considerando la distancia del vuelo. Sin embargo, el significado simbólico era enorme. La barrera de agua que hasta entonces había protegido a Inglaterra había sido franqueada. En Inglaterra fue tratado como una celebridad y a su llegada a Francia fue aclamado como un conquistador. Fue nombrado caballero de la Legión de Honor francesa. Desde nuestra perspectiva histórica, estas escenas de París de 1909 nos recuerdan enormemente el recibimiento de Charles Lindbergh en Nueva York, 18 años después, tras cruzar otras aguas de gran significado histórico. El modelo 11 de Blériot, con el que había cruzado el canal, se convirtió en uno de los aeroplanos europeos más vendidos en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Cuando en 1908 Lord Northcliffe convocó el premio, sabía que Wilbur y Orville Wright eran los únicos capaces de realizar el vuelo. Pero los Wright rechazaron su invitación. Estaban más interesados en los vuelos de demostración para vender sus máquinas. Además, habían recorrido distancias mayores que la del Canal de la Mancha. Sin embargo, nunca hubiesen podido imaginar la sorprendente acogida del público que habrían recibido de haber realizado el vuelo. En Fort Myer, los Wright competían con Blériot en los titulares de los periódicos de Washington. No tenían demasiado éxito. Junio y julio les habían sido adversos. En junio, el Pleno del Senado de los Estados Unidos se había desplazado para presenciar uno de sus vuelos. Pero los Wright consideraron el clima desfavorable y suspendieron la exhibición. La prensa los atacó violentamente, acusándoles de defraudar a los congresistas. Sus críticos se unieron, aprovechando los concienzudos preparativos para acusarles de asustarse al menor cambio de tiempo. Incluso sus amigos se impacientaban ante sus continuos retrasos en lo que parecía un eterno modelado y remodelado de la estructura de su aeroplano. Orville, que se dedicaba a volar, sufrió un par de caídas, una de las cuales le obligó a regresar a Dayton y construir una nueva cubierta para las alas. A finales de julio su suerte empezó a mejorar. Un día después del triunfo de Blériot en el canal, el presidente Taft se desplazó a Fort Myer para ver su despegue sin catapulta. Miles de espectadores acudían diariamente a ver la exhibición, pero los Wright habían aprendido que el público es infiel. El 27 de julio, el teniente Frank Lamb subió a bordo del avión militar con Orville para realizar un vuelo de demostración con pasajero. En 1908, antes del accidente que le costó la vida al teniente Selfridge, Frank Lamb ya había volado con Orville durante 6 minutos.
Posiblemente cuando la pesa de la catapulta fue colocada en la torre, Frank Lamb recordó el destino de su amigo y compañero, cuyo cuerpo yacía en el cementerio de Arlington, en una tumba a pocos metros de allí. Esta es la filmación del vuelo de Orville Wright y Frank Lamb el 27 de julio de 1909. En ella podemos observar el control del avión en un espacio limitado, evitando los árboles de Fort Myer y realizando cerrados virajes cerca del suelo. El vuelo resultó ser un gran éxito. Un año antes la experiencia había durado solo 6 minutos. Esta vez el avión permaneció en el aire durante 1 hora, 12 minutos y 40 segundos, cubriendo una distancia de unos 65 kilómetros y estableciendo un récord mundial de permanencia en el aire con pasajero. El 30 de julio, Orville Wright despegó para realizar la prueba final antes de firmar el contrato con el ejército. Era una prueba de tiempo y velocidad. Cubrir los 16 kilómetros entre Fort Myer y Alejandría, ida y vuelta. Confortó a su pasajero, Benjamin Foulois, diciéndole: Si tengo algún problema, aterrizaré sobre el árbol o el grupo de árboles más espeso que encuentre. Foulois escribió una narración sobre el vuelo. Los 25 caballos del motor funcionaban perfectamente cuando sobrevolamos las copas de los árboles cerca del globo. El aire era irregular y tuve la sensación de que cuando de pronto bajábamos hacia el suelo, Orville no controlaba totalmente la máquina. Era como si alguien en tierra tuviera una cuerda atada a nosotros y la moviera de vez en cuando, como si fuéramos una cometa. Sin embargo, cada vez Orville accionaba el elevador y recuperábamos la altitud perdida. En Shooter's Hill, Alejandría, el punto de regreso estaba indicado por un globo situado donde hoy se alza el monumento masónico a George Washington. Orville descendió un poco más, rodeó el punto de regreso en un abrupto ladeo hacia la izquierda, esquivando apenas un pequeño grupo de árboles. Una gran demostración de sus habilidades, pero como le dije después, demasiado cerca de las copas de los árboles para mí. La llegada a Fort Myer indicó que habían superado la última prueba. El contrato con el ejército estaba asegurado. Glenn Curtiss, el gran rival americano de los hermanos Wright, vendió en junio su primer avión, el Golden Flyer. En agosto, los Wright le pusieron una querella reclamando su patente, pero Glenn Curtiss se encontraba en Francia, a punto de competir en una concentración histórica. La gran semana de la aviación se celebraba en Reims, en el corazón de la Champaña, y estaba organizada por los grandes productores de champán. Los Wright no asistieron al acontecimiento, sin embargo, 3 de sus aviones de fabricación francesa sí estaban allí. La gran semana había generado mucha expectación. Entre la muchedumbre se encontraba la realeza, varias celebridades y una buena muestra de las mayores fortunas de Europa y América. Curtiss debía enfrentarse a los mejores aviadores franceses, incluidos Blériot, Latam, Farman y Voisin. El acontecimiento duraría 8 días, durante los que se celebrarían 6 grandes pruebas. Empecé a caer a gran velocidad a consecuencia de las olas de calor intermitente producidas por el aire frío. La sensación de ir arriba y abajo no era nada agradable, y debo confesar que en el primer circuito más de una vez solté el acelerador. Todavía no me había acostumbrado a la sensación del aviador cuando la máquina desciende por sorpresa. Los aviones Wright muy pronto demostraron su categoría, pero en las pruebas de velocidad el favorito era Louis Blériot. Durante toda la semana, Blériot y Curtiss mejoraron sus tiempos. Pareció salir a una velocidad increíble. Me parecía que volaba el doble de rápido que yo. Latham y su Antoniette
podían hacer mejores tiempos de lo que habían demostrado hasta el momento. Me sentía como un acusado esperando la decisión del jurado. El éxito de la Gran Semana fue increíble. Demostró claramente que la aviación europea había evolucionado mucho desde 1908. La exhibición de Glenn Curtiss fue una sorpresa para todos. Cada día los Wright batían nuevas marcas, pero todo tiene un precio. Muchos se estrellaron durante el encuentro en las llanuras de Bethany. Una vez, mientras volaba, conté hasta 12 aviones en tierra. Algunos se habían estrellado, otros estaban estropeados y eran empujados lentamente por hombres o por caballos, camino de los hangares. En el transcurso de la Gran Semana se establecieron nuevas marcas en altitud, velocidad y permanencia. Y Glenn Curtiss, con una velocidad media de más de 118 km por hora en el circuito de Rahim, se convirtió en el aviador más rápido. El dominio de los Wright en el campo de la aviación había llegado a su fin.